Hola, 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 profe. hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Carolina, buenas tardes. Bueno, somos solo tres van en la barca. Ahorita llegan más seguro. Espero, ¿no? Si no retiraron todos, se imagino. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, Carolina, no me acuerdo, pero mucho gusto. Gusto. Sí, había tenido problemas para entrar la vez pasada, pero ya aquí estamos. Venga, muy bien, sí. Muchas gracias. Me acuerdo de tu nombre, con Sí. gusto. That I wouldn't have gotten as into Spawn if it wasn't for this movie. Yeah. And it looks cool. A kid, depending on the kid, it's got to be a kid who's into horror shit. Yeah. It's got to be a kid who's allowed to watch violent movies. Damos 2 minutos de gracia, ¿eh? A ver si la gente entra. Bueno, muy bien, chicos. Buenas tardes a todos. El tema que nos ocupa hoy es la historia del inconsciente y cómo esa historia llega a desencadenarse en Freud. Quiere decir entonces, como punto de partida, que Freud no es el que inventa el término inconsciente, sino que hay otros antecedentes. ¿No? Freud hace algo con el término inconsciente, sí, ciertamente, pero no es el padre del término. Entonces, lo primero que habría que establecer es, siendo un poco analítico, siendo un poco preciso, qué se entiende por inconsciente. Si revisamos los diccionarios, diferentes diccionarios, vamos a encontrar, en primer lugar, el término de quién es inconsciente. La persona que no tiene responsabilidad de sus acciones. La persona que es insensata
la persona que no quiere cumplir con sus deberes, la persona que es irresponsable, la persona que rompe con todas las reglas, rompe con todos los sistemas de orden, ese es un inconsciente. O sea, le da lo mismo lo que se venga. Es un inconsciente. Primer uso, ¿no? La persona desordenada, la persona que no tiene miramientos en lo que hace y que no responde a consecuencias. La segunda manera de verlo es como una capa, ahora sí tenemos un problema, como una capa de la personalidad. Y ese es el término, precisamente, que está en discusión. Como algo que tiene que ver con una propiedad del ser humano, algo que se relaciona con la razón, con el ser humano y su razón, de alguna u otra forma. Entonces, en ese sentido, inconsciente es el que a nosotros, repito, nos está interesando. Pues bien, la primera vez que se usa en sentido técnico la palabra inconsciente es alrededor del siglo XVIII en Inglaterra. Lo usa un jurista escocés de nombre Henry Home Keynes en 1751. El inconsciente sería aquel accionar de un ser humano o aquel individuo que se niega a tener responsabilidades legales, responsabilidades jurídicas. Ese es el primer sentido. El que rechaza dentro de sí mismo una zona que rechaza en el hombre y que caracteriza al que lo rechaza de todo orden jurídico, de toda regla que haya que cumplir. Este término de 1751 va a migrar a Alemania. Vuelve a aparecer en los registros en Alemania a inicios de 1814. Nada más que ahí el término ya no es, digamos, esa parte de la personalidad racional que no quiere cumplir con la justicia, con los deberes, sino que tiene un aire romántico alemán. Es la parte del ser humano donde se depositan una serie de imágenes personales, creativas, dinámicas, pero que son imágenes al final de cuentas mentales, y donde se originan las pasiones humanas. Porque el romanticismo alemán es la pasión frente a la razón, el impulso, el entusiasmo a la hora de actuar frente al cotejo moderado de la razón. Entonces, un representante muy típico de este impulso es Goethe. Goethe en su Fausto pone a Fausto precisamente, un médico, un investigador, un enamorado del conocimiento que quiere explicarse en qué consiste el sentido de la vida y sobre todo quiere tener la oportunidad de encontrar una persona a la que pueda amar. Él nunca se ha enamorado, él no sabe lo que es el amor, él entiende que la gente se enamore, pero nunca ha vivido el amor. Y lo ha buscado en todos los libros que ha leído. Se ha vuelto loco, dice Goethe en la introducción del Fausto. Este hombre se ha vuelto loco, leyendo, como Quijote, ¿eh? Se ha vuelto loco. Y está tan loco que agarra un libro y lee un conjuro y aparece un perro que habla. Y él está tan absorto en lo que está estudiando que hace un pacto con el demonio, que se transforma al final en un hombre, que es prácticamente su amigo, Aristóteles, y él le va a presentar a Margarita. La pasión, la no, el no uso de la razón para actuar, es lo que los románticos alemanes procuraban. Lo que hay que usar es el entusiasmo, el ímpetu, el celo, el Sturmdrang en alemán, el impulso y el deseo, el entusiasmo para lograr algo.
Eso es inconsciencia. Eso es no conciencia. Ese sería el término romántico. Pero es en el fondo un lugar donde se almacenan en el ser humano impresiones, imágenes, disposiciones. Y este concepto alemán migra en 1860 a Francia. Y allá en Francia adquiere el sentido de vida que no es consciente. Vida que es vital, vida que es sensibilidad, vida que es creatividad y humanidad, vida que es afecto. Y el representante es Hervé Amiel. Amiel, en su diario, básicamente, se va a desplegar en la pasión por amar, por entusiasmarse con lo bello, por sentir todos los días algo distinto, incluso llegar a describir su muerte. Y la Academia Francesa lo aprueba un término en 1878, con el sentido de vida, lo vital, lo básico para vivir todos los días, lo que no es racional, pero que es básico para vivir todos los días. Dicho eso, entonces ahí tenemos una ubicación espacial de cómo el término se fue comportando. Pero hay una forma, digamos, filosófica, que es la que a nosotros básicamente nos orienta. Una forma filosófica como el término se fue comportando. En primer lugar, el antecedente más remoto que se encuentra del inconsciente está solapadamente dicho en René Descartes, en Descartes, el discurso del método y en la meditación número 1 y número 2. Yo soy una cosa que piensa. Yo soy una cosa que razona. Pero cuando pone el ejemplo de la cera, cómo la cera se va derritiendo. Cuando pone el ejemplo de si se está despierto, se tiene conciencia. Y si se está dormido, se tiene conciencia. ¿Qué diferencia hay entre el sueño y la vigilia? Descartes nos está diciendo que el yo es igual a la razón, que el yo es lo racional, pero que ese mismo yo tiene un grado de no racionalidad en ciertos momentos y estados de la vida. Es el primer elemento. Luego, también dentro del racionalismo, entonces, tenemos a Pascal y a Spinoza. Pascal con aquella famosa frase, el corazón tiene sus razones, que la razón no entiende, que la razón no comprende, que no conoce. ¿Ah? Hay algo en el ser humano que es algo más que conciencia. Y también ambos juntos, Pascal y Spinoza, definitivamente tienen una tesis común. Y es que la razón, mentira, lo puede dirigir todo, lo puede explicar todo. La razón tiene límites. Y esos límites están constituidos por fuerzas vitales. Y esas fuerzas vitales a veces crean imágenes, a veces crean explicaciones, sentimientos, y a veces son de estructuras. Ejemplo, Romeo y Julieta, ¿no? Esas fuerzas se sienten, pero a veces son terriblemente destructoras. Como antecedente alemán, inicio del siglo XIX, como hemos dicho, está Schelling, el famoso idealista alemán, Friedrich von Schelling. Schelling es prácticamente un rival de las teorías kantianas. Las asume, pero las quiere superar. Dentro del planteamiento kantiano, recuerden ustedes, estaba aquel grave dilema entre el sujeto y el objeto. Como Schelling definitivamente no quiere a Kant, ¿sí? Considera que la oposición sujeto-objeto es verdaderamente subjetiva. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista kantiano, esa relación es subjetiva, sea explícita o implícitamente. Por tanto, es imposible, desde el punto de vista lógico kantiano, tratar de aclarar
esa oposición. Pero Schelling, como va en contra de Kant, tiene su manera idealista de explicar el problema. La objetividad es necesaria. Y si es necesaria, lo necesario tiene que ser racional. No puede ser antojadizo. Y aquí viene complicándose todo. Objetivar significa hacer conciencia de algo. Y hacer conciencia de algo es incluso darle objetividad a la subjetividad. Y en ese sentido, entonces, es una tarea del yo, ¿m? Del sujeto que razona, corporizar, entre comillas, mentalmente, darle cuerpo mental a lo que no es conciencia, a lo subjetivo. Es una función. Estamos en el idealismo alemán. Luego aparece otro alemán que hace una especie de mezcla de todo, ¿no? Es filósofo, es pintor, es médico, es abogado, es biólogo, y se llama Carl Gustav Carus. Carus relaciona todas las cosas con la biología, absolutamente todo con la biología. El sueño, la pérdida de peso, la presencia de las enfermedades, el gusto por la belleza, por los paisajes, todo se relaciona con la biología. Y entonces, hasta las acciones de origen más temperamental, de más ausencia de razón, se pueden explicar por formas ancestrales de comportamiento. Entonces, las especies animales, incluido el hombre, han tenido una manera ancestral de comportarse. Y esa motivación ancestral va colada en la naturaleza de los seres. Y por eso es inconsciente. El inconsciente es esa fuerza que dictamina, que guía las acciones humanas. Y hay otro pensador que se llamó Edward von Harman. Este señor sí es importante, porque este señor sí lo leyó Freud. Él publicó un libro, bueno, publicó varios libros. Dentro del ambiente alemán de la época, era muy connotado, muy apreciado. Tenía actitudes muy dogmáticas, muy racistas hacia los judíos, por ejemplo. Muy de corte jurídico, biológico, cultural. Nietzsche lo odiaba, tiene una crítica muy fuerte en el motivo y la utilidad de la historia, una de las consideraciones intempestivas. Y escribió un libro que se llama La filosofía del inconsciente. Freud lo leyó además. La primera edición es de 1869. La segunda, la que leyó Freud, con notas y ampliaciones, es de 1884. Cuando Freud está escribiendo la interpretación de los sueños a finales del siglo XIX y con modificaciones al principio del siglo XX, tiene a mano este libro. Para von Harman, el inconsciente es, como Carus, algo que evoluciona, pero no en el solo sentido natural biológico que Carus le dio, no, sino su evolución tiene tres sentidos muy complejos. Ese es un problema con von Harman. Es de una complejidad enigmáticamente casi teosófica. Embrolla una idea con otra, guía una idea con otra, y al final es un precipicio de pensamientos todos entrelazados. Pues bien, entonces la primera forma de evolución del inconsciente
es considerar que el inconsciente es un absoluto. Eso significa para él una substancia que compone el universo. Quiere decir entonces que es la fuente de todas las fuerzas inconscientes, de todas las motivaciones inconscientes. La fuerza absoluta. La segunda manera es, como Carus, una fuerza, una inclinación fisiológica. Y ha evolucionado en animales y en hombres. Y sigue evolucionando en animales y en hombres. Quiere decir entonces que las fuerzas irracionales son las que jefean, las fuerzas inconscientes son las que jefean la evolución del cosmos. La tercera forma de inconsciente es psicológica. Y como es psicológica, él la llama relativa. Porque tiene que ver con el comportamiento de los seres humanos, con sus decisiones, con sus sentimientos, con sus emociones. Y todo eso es relativo. Sin embargo, por más relativo que sea, es la base de la vida. Y sobre todo de la vida mental. Y se identifica por eso, aunque es inconsciente, con lo racional, con lo consciente. Y por eso mismo, porque no se puede explicar cómo se da una identificación entre lo inconsciente, lo no reflexivo, lo emocional, etcétera, etcétera, y lo racional, se habla de que es una relación con una acción misteriosa. Entonces el misterio lo termina explicando todo. Por eso es que alguien siente, no sabe lo que siente y sin embargo sabe que siente. Porque hay una relación misteriosa. Y por eso, al final, esto él lo llama la dimensión del absoluto metafísico. Este libro impactó el pensamiento de Freud. Otro autor filosófico que presenta la tesis del inconsciente, pero de una manera solapada, es otro alemán. Vea cómo el mundo alemán está detrás de esta tesis y cómo Freud es judío alemán. Pues bien, Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, escribió un libro monumental que le dio bastante guerra. Después, por culpa de ese libro, nadie quiso seguirle publicando. El mundo como voluntad y representación. El libro era una guerra contra Kant, era una guerra contra las representaciones kantianas, contra las explicaciones kantianas, pero también contra el empirismo inglés y contra la cultura occidental. Cada vez, este es un chisme, cada vez que Schopenhauer habla de voluntad, es posible sustituir por inconsciente. Eso es un chisme bastante fuerte. Es posible sustituir por inconsciente. Es tan exacto que eso es posible que los críticos de Freud a inicios de 1915 le dijeron que estaba plagiando a Schopenhauer haciendo precisamente sustituciones lingüísticas. Freud reconoció que había cierta semejanza, dice él. La voluntad efectivamente schopenhaueriana puede coincidir con algunas descripciones que he hecho del inconsciente. Sin embargo, Freud fue también muy hábil, ¿no? Y llegó a demostrar que Schopenhauer había escrito un libro, bueno, un ensayo, un librito pequeño, que se llamaba Ensayo del sueño y del sonambulismo, en 1851. Y en ese libro estableció que el inconsciente, Schopenhauer establece que el inconsciente
o sea, la voluntad, y que esos estados de sonambulismo y de sueño son precisamente la ausencia de procesos cognitivos. O sea, dicho de otras maneras muy gráficas y muy fuertes, el sonámbulo y el que sueña carecen de psicología, carecen de actividad cognitiva. Es un acto verdaderamente antihumano soñar o ser sonámbulo. Es una patología. Y es en este sentido, entonces, que definitivamente Freud se salva. Porque aquí no está postulando con ese planteamiento de Schopenhauer que existe el inconsciente, sino que una persona que es sonámbula carece de una facultad cognitiva, la facultad psicológica de la atención y la debilidad del cerebro, la debilidad de sus órganos, porque se desconecta con el sueño y además de eso pierde control de su persona. Otro autor, alemán también, filósofo, indiscutiblemente filósofo, es Federico Nietzsche. Aunque él fue primero literato, terminó siendo filosofía. Si agarramos a Nietzsche, sobre todo en sus primeras obras, encontramos cómo continuamente hace una referencia a superar la razón. El ejemplo más claro, evidente, es su obra El origen de la tragedia, o el nacimiento de la tragedia. En este libro supone Nietzsche que hay una especie, y pone como retrato a los griegos, supone Nietzsche que la psique humana, la razón humana, es dicotómica. O sea, tiene dos fases. La primera fase es enteramente apolínea. Es retratada, entonces, por un personaje mitológico. Es apolínea. Es la fase del conocimiento, del perfeccionamiento y de luchar por tener una coherencia, una apariencia, una forma. La forma evidente, la forma visible, una forma diáfana, clara, conocimiento. Pero también hay una fase en esa psique que es dionisíaca y que está representada por prácticamente la espontaneidad, la creatividad, la imaginación, la inconsciencia, la profundidad que supera lo aparente, el adentrarse en todo, porque todo, más que poder conocerse, exige descubrirse, porque en el fondo todo permanece oculto, porque nadie puede realmente conocer todo. No hay pruebas testimoniales que sugieran así abiertamente que Freud leyó a Nietzsche, pero sí hay una referencia circunstancial personal. La señorita Andrea Salomé, Lu Andrea Salomé, era amiga de Nietzsche y también era amiga de Freud. Y probablemente le sugirió algunas ideas y probablemente también discutieron algo en torno no solo a los planteamientos de Nietzsche, del inconsciente, de la creatividad, sino también al estado de enfermedad del filósofo alemán. Bien, dicho esto entonces, hay una gran dosis de influencia cultural alemana. Y a Freud como lector con algunas sugerencias indirectas secundarias de Nietzsche. Desde el punto de vista
psicológico, si nos centramos en Freud, ahora sí, tendríamos un enfoque muy paradójico. Freud no determinó de buena entrada, como muchas cosas de Freud, Freud no determinó de buena entrada todo su pensamiento. Iba descubriendo sus teorías, iba analizando los sueños de alguien, los errores, los problemas diccionales que alguien tenía, etc. Iba estableciendo sus teorías. La primera forma en que Freud establece el inconsciente es como un lugar desconocido para la conciencia, pero que de alguna forma la conciencia intuye, percibe que tiene que existir ese lugar. Es un lugar donde no aparece nada cognoscible. Es una instancia, se podría decir, un sistema, un lugar, ¿sí?, donde hay muchos elementos de orden conductual que originan la conducta. De esa forma empieza Freud a describirlo en sus primeros libros. Esta primera forma teórica de ver el inconsciente se le llama tópica, primera tópica. En esta primera tópica, los contenidos psicológicos no aparecen cognoscibles, no aparecen con la posibilidad de ser conocidos. O sea, que si el hombre tiene otra posibilidad de existir, otras instancias personales para existir, esas instancias no lo reconocen. Sin embargo, quiere decir entonces que las instancias de conocimiento no reconocen esa instancia interior profunda que determina la conducta humana. Entonces hay una parte consciente y una parte inconsciente. La inconsciente no se puede conocer. Hay una enorme cantidad de impulsos, de situaciones, de cosas que se desconocen en esa instancia inconsciente. Y la parte consciente, eso es tejer muy fino para Freud, no necesariamente es totalmente consciente. Podemos entender en el hombre consciente, en el ser humano consciente, que efectivamente hay momentos de mucha claridad mental, de mucha presencia, de mucho compartir mental racionalmente el acto que se está viviendo. Pero también hay una fase de vida latente racional, de latencia racional, de latencia personal que podría reactivarse, que podría salir a la superficie, que está fácil de recordar. Entonces hay una zona consciente, verdaderamente consciente, propiamente consciente, y una zona preconsciente, y las dos están en esa parte, en esa instancia de la personalidad que se llama la conciencia. Pero hay también un rasgo, una instancia, un locus, un tópico, un lugar, que es inconsciente pleno. Pleno, no se sabe nada. Y esto va a evolucionar allá por 1918 a 1920, va a evolucionar a decir que el inconsciente ya no es ese aparato, ese lugar, sino que es una parte, un elemento, una característica del ello. Y principalmente una característica personal del yo.
y del superyo. Entonces, en lugar de ya ser, después de 1918, ¿no? Va a ser, en lugar de haber sido lo que antes fue, antes de 1918, el topos, el gran lugar donde todo no se conoce, pasa a ser algo que pertenece a dos instancias personales prioritarias, el yo y el superyo. Y en poco nivel, ¿no? En poco nivel, al ello. Principalmente es del yo. El yo es el que goza más del inconsciente. El yo cree que lo sabe todo. Ese es el problema, ¿no? El yo cree que lo sabe todo. Y el inconsciente se lo está comiendo. El super yo no se preocupa tanto por averiguar cosas, nada más las obedece, nada más las reproduce. Y el ello es el conjunto de instintos, de fuerzas neurológicas, fisiológicas, ya eso se va a desarrollar más en Freud, pero es una instancia que caracteriza al ello, y el ello por naturaleza es ignorante, es desconocido para el yo y para el superyo. A veces tiene accesos, síntomas. Esta es la segunda manera en que se representó el inconsciente freudiano. Pues bien, entonces dicho eso, vamos a pasar a profundizar en este enredo freudiano, ¿no? En esta perspectiva freudiana. Las teorías de moda en el ambiente médico de Freud estaban tratando de despegarse, como vimos en la clase pasada, así muy rápidamente, trataban de despegarse de la psicología racional escolástica. Se estaban tratando de despegar. Y entonces estaban haciendo psicología experimental. Algunos investigaban con calamares el comportamiento de los nervios. Algunos experimentaban con monos, con perros. Era un mundo de experimentación. Y en Francia aparece un individuo, Charcot, que trata a sus pacientes histéricas, mujeres, con la hipnosis. Freud se convierte en alumno especialista, sacando una especialidad de neurología, con énfasis en el tratamiento de la conducta alterada, y estudia con Charcot. Charcot se preguntaba de una manera muy superficial por el origen del misterio. Consideraba que eran trastornos que habían sufrido las mujeres, que era un estado debido a la anatomía de la mujer, al comportamiento particular y a las frustraciones particulares de las mujeres, y que con hipnosis ese estado revertía. La hipnosis es importante porque, según Charcot, revierte los síntomas y la mujer sana. Como cuestionan los alumnos de Charcot, y si alguien no revierte, y no podrían haber hombres también que tengan estos problemas histéricos y que sean tratados con el hipnotismo. Y Freud, con estas dudas, aunque es alumno de Charcot, con estas dudas, vuelve a su tierra natal y pone su consultorio y empieza a atender pacientes, hombres y mujeres, principalmente mujeres. Pero aquí sucede algo, y este es el problema vienés. Viena es una cultura en ese momento, final del siglo XIX
y principios del 20, una cuna de cultura. Ustedes han oído que Charcot hipnotiza y se quieren ir a ver con Freud. Y Freud es un joven médico venido a menos, que no quiere ser médico, pero que está entusiasmado con practicar sus teorías y tener un boom profesional y escribir, porque él sueña ser escritor y sueña descubrir cosas y hace del tratamiento de sus pacientes una combinación entre ser científico y ser divulgador de sus teorías. Y sabe que va a tener oposiciones, claro. La primera oposición es moral, lo sabe. Porque el inconsciente entonces parece que no tiene esquemas morales. Es precisamente la ausencia de la razón, la ausencia de la moral. Entonces, si en un primer momento, el primer topos, el primer lugar tópico del inconsciente fue aquello que se heredó de Charcot, aquello que se aprendió fisiológicamente, aquello que se vio como un proceso dentro de la estructura que forma la personalidad, el inconsciente que no se puede conocer. En un segundo momento, en el segundo tópico, la pregunta es por la construcción teórica que explique el funcionamiento del inconsciente. Vean el problemón, ¿no? Ahora el problema es cómo explico yo que el inconsciente funciona. No que la gente tenga inconsciente, eso es obvio. ¿Sí? La gente tiene inconsciente y por eso, como acaba de pasar a mí, equivoca una palabra con otra. La gente tiene ráfagas de inconsciencia y por eso recuerda los sueños. El problema es cómo funciona el inconsciente. El problema es cómo se interpretan los síntomas, los caminos, las vías que nos permiten deducir que existe un inconsciente. Y ese es otro problemón. Freud tuvo que evidenciar que el inconsciente existía. Hubo gente que le contradijo. Abogados suizos, por ejemplo. Demuestre usted que un sujeto realmente no es el dueño de sus facultades, sino que son las fuerzas de su conducta que él mismo desconoce. Se convierte en un problema legal, en un problema de crítica furibundamente legal. El 6 de diciembre de 1896, escribe una carta con uno de sus principales colegas, amigos, estudiantes, que se llamó Wilhelm Fritz. Y le dice que está profundamente atormentado porque quiere estudiar el aparato psíquico, que inicialmente había sido algo que se constituía por instancias. Preconsciente, consciente, consciente. Pero que, y esto se lo va a agregar en 1898, el 10 de marzo, ahora definitivamente hay que pasar a otra definición. Es imposible mantener que el inconsciente es solo preconsciente, inconsciente y consciente. La personalidad es algo más que eso. La personalidad no solo es conciencia, preconsciente, inconsciencia. Es algo más que eso. Y entonces en esta carta de 1898, el 10 de marzo, le dice, lo que tenemos que descubrir es cómo funciona la constitución de la personalidad. Y cuando descubramos cómo funciona el nivel inconsciente de la personalidad, podremos establecer, por ejemplo, los casos de psiconeurosis. Psiconeurosis. O sea, el problema disociativo de la personalidad.
Y entonces por eso, inicialmente, en algunos estudios, Freud describe al inconsciente como un algo disociativo de la personalidad, como aquello que disocia la personalidad. O sea, aquello que permite que el ser aparentemente humano que es consciente de un momento a otro actúe como no consciente. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Una persona va caminando por la calle, se resbala en una cáscara de banano y empieza a maldecir su suerte y empieza a preocuparse. Y los demás circunstantes alrededor de él se ríen o le dicen improperios. Este ejemplo lo pone Bergson y también lo pone Freud. Es común a los dos. Bergson trataba de hacer una psicología racional, casi mística a veces. Y Freud trataba de hacer una psicología, con mayúsculas, una metapsicología que explicara los procesos, cómo se originaban esos procesos de la conducta. La metapsicología de Freud, antes de 1920, se llamó así, metapsicología. O sea, la psicología de Freud, antes de 1920, él la consideraba metapsicología. La psicología verdadera, quería decir. Después de 1920, con más allá del principio del placer y el yo y el ello, establece una metapsicología superior, ¿sí? Técnica, científica. Y entonces el inconsciente se convierte, después de 1920, en algo que se tiene que comprobar científicamente. Y por eso mismo, en algo que tiene que ver con las explicaciones de enfermedades mentales y de trastornos de la personalidad. Y entonces empiezan a tejerse, por ejemplo, un paralelo, ¿no?, consecutivo. En el primer tópico, antes de 1920, estudiábamos los sueños. Estudiábamos las repeticiones de palabras, las represiones, sobre todo las represiones. Y cómo esas represiones se manifestaban en conductas, en los sueños, en las palabras, en las equivocaciones de palabras, en las maneras incluso de vestir o de no vestir, en los olvidos, en todo. Pero después de 1920, lo que hay que ilustrar es cómo se desarrolla cada una de las patologías y si realmente son patologías orgánicas o patologías de la personalidad. Y si son patologías que se generan por la personalidad, pueden ser patologías culturales y dentro de la cultura, otra vez vuelve a aparecer la represión. ¿Y la represión a qué? Puede ser que la represión sea heredada, históricamente heredada. Puede ser que la represión esté fundada en tabúes. Puede ser que la represión esté fundada en contenido sexual o en crecimiento a lo largo de la infancia. Y ahí es donde viene entonces la génesis. La explicación genética, entre comillas, de por qué es que se van dando los acontecimientos. Y entonces, si antes habíamos tenido un proceso netamente descriptivo de síntomas, metapsicológico, donde importaba lo que se iba presentando, cómo se iba presentando, se llama la dinámica. Y veíamos que una manifestación tenía una cierta intensidad, quiere decir, una cierta economía energética. Ahora, en el segundo periodo, en el segundo tipo de inconsciente, lo que importa es el análisis, la formación de esas dinámicas. Es que el consciente tiene sus propias dinámicas, pero el inconsciente también. Y le toca a la mente consciente, al analista,
de la forma más consciente posible, y eso es paradójico, descubrir cómo funciona el inconsciente. ¿Cuáles son las leyes del inconsciente? ¿Cuál es la dinámica y el devenir y los contenidos que favorecen el proceso inconsciente? Y por eso es que los estudios de 1920 en adelante son estudios freudianos que empiezan a analizar las masas, la cultura, el chiste, la psicopatología de la vida cotidiana, el miedo, hasta llegar a decir que la moral se basa en el miedo, en el castigo, en la represión. Pues bien, otros elementos que se pueden precisar de este inconsciente es que Freud tiene un artículo en 1915, o sea, en el límite prácticamente, cuando él se está dando cuenta que el inconsciente es algo más que una instancia, que es una parte constitutiva que tiene que ver con la formación de la personalidad socializada, el yo, el superyo, el control del ello, entonces, que se llama el inconsciente, de 1915. Y dice una forma muy interesante para identificar cómo funciona el inconsciente. Dice, el inconsciente no funciona por pulsiones. Mucho cuidado, ¿verdad? No funciona por pulsiones. Lo dice en 1915. Porque las pulsiones tienen que ver con decisiones propias del consciente. El inconsciente trabaja con representaciones, y aquí viene una complicación, creo yo, terminológica, metafísica casi, con representaciones de la pulsación. O peor en alemán, y ahí patiné un montón cuando estaba leyendo eso. Con representaciones que representan lo representante. Con representaciones que representan algo que alguien se representa. Por supuesto que 70 años después, Lacan hizo una afirmación muy interesante. El inconsciente tiene que ver con una representación significante. El inconsciente es un significante para el que lo padece, para el que lo carga. Pues bien, es que el problema es que el inconsciente es un representante de pulsaciones. Porque uno no sabe qué es el inconsciente, lo que se quiere decir. Uno no sabe qué es el inconsciente. Uno no sabe cómo actúa el inconsciente realmente. Entonces es un problema, ¿no? Porque ciertamente hay objetos que nacen del inconsciente. Ciertamente hay representaciones que representan todo y que se van a manifestar como sueño, por ejemplo. Pero hay que esperar siempre lo que Freud llama los textos ulteriores, las lecturas posteriores. Alguien sueña, y eso es un sueño que menciona Freud en los historiales, alguien sueña que una mujer viene en un barco. Ese que está soñando se ve en el sueño como un niño sentado en el muelle, esperando ansiosamente que del barco baje esa mujer. El barco se va acercando y el niño se pone de pie y hace gestos al barco saludando, según él, a la mujer que se acerca. La mujer baja del barco y el niño está feliz, tan feliz que cuando le da la mano a la mujer, termina orinándose. Todo se explica después, dice Freud. El contenido del inconsciente se manifiesta por representaciones de ese inconsciente. No por lo que verdaderamente hay en el inconsciente, sino por una representación. Porque el aparato psíquico debe ser teorizado para poder ser comprendido. Eso es hacer ciencia psicoanalítica. Entonces las fantasías, los síntomas, todo lo que se ve, realmente son guiones imaginarios que hay que tratar de explicar
¿Cómo se explican? Después de que se han dado, después. Y con un síntoma complementario, con suerte. Y sobre todo, y eso es lo que yo llamo la tragedia del psicoanálisis, y Freud más o menos lo sugiere, y sobre todo, que el paciente acepte y descubra lo que él, el sentido de lo que él está soñando y viviendo. Soñando, viviendo, el motivo por el cual se equivoca, que el mismo paciente lo descubre. Ese es el punto eje de la psicoterapia freudiana. Esto es el texto ulterior. Que una fantasía se descubra como una representación y se puede explicar como una pulsión a nivel cognitivo y que se pueda concebir después como una significación del deseo. Palabras de Freud. Entonces, lo reprimido se va a ser observado y se le va a estudiar su filogenia. ¿No? Esto es una represión de algo, ¿no? El chico se orinó porque le da miedo la mujer cuando le da la mano. Ansía que llegue la mujer, pero cuando tiene a la mujer encima, se llena de un cierto pavor y se orina. Y se debe seguir entonces la explicación filogenética, ¿no? Psicogenética. Una representación infantil entonces está relacionada con un proceso de preconsciente con conciencia. Así se da la explicación del inconsciente. Hay que pasar a explicar la fantasía desde su representante representado y preguntárselo al paciente en su preconsciente, ¿qué es para él esa imagen? En su preconsciente, ¿qué es para él el barco? ¿Qué es el pantaloncito donde se orina? ¿Qué es la señora que viene? ¿Quién es? ¿Por qué estaba feliz antes y por qué? ¿Y cómo está después? Hay que hacer un análisis. Y así entonces podríamos establecer lo que él va a llamar los síntomas originarios, el origen. Y no se puede entonces considerar que hay una departamentalización de la persona, ¿no? Es la misma persona integrada. El inconsciente es parte de la persona. Es el mismo ser humano en un aspecto desconocido, pero que hace alusiones, chispazos de salida, que dispara rayitos de luz y que a veces esos rayitos de luz, como decía al principio, pueden ser catastróficos también, pueden ser monstruosos, pueden ser reprimidos por la sociedad y entonces se convierten en problemas psiconeuróticos o psicóticos. Pero el origen lo explicaría el psicoanálisis. Quiere decir entonces que psicoanálisis sería una teoría lo más científica y descriptiva posible de el origen de los procesos interiores desconocidos, de eso, de esa parte de la personalidad. El origen, el estudio de eso. Dentro del programa hay una especie de temario en este primer tema. La sociedad vienesa y la cultura judía. La sociedad vienesa de la época de Freud es una sociedad que está muy ligada al catolicismo. El 90% de los habitantes de Viena eran católicos. Un 2% eran judíos. El resto eran luteranos. Era una sociedad que admiraba, moralmente hablando, a la reina Victoria, a la reina Isabel, perdón, en Inglaterra.
a la reina Victoria, a la época victoriana, a la reina Victoria en Inglaterra. La admiraba profundamente. La tenían como modelo de las virtudes de las mujeres. Era una cultura donde la estratificación social estaba increíblemente marcada. Estaban los trabajadores rasos, estaban los militares, que eran en general chicos que no querían hacer estudios profesionales, sino que después de los 10 años ingresaban a una academia militar. Y ya ser militar era bien visto socialmente y además se tenía una remuneración de por vida, incluso si se quedaba inválido. Y finalmente estaban los profesionales. Los profesionales, si eran judíos, eran mal vistos. Y Freud era judío. Por eso no pudo ser profesor de la universidad. Por eso tuvo que buscarse la vida creando una especie de especulación de sí mismo, de historia fantástica de sí mismo. La familia de Freud tuvo que emigrar a Viena cuando era Freud muy joven, un chico, porque las empresas habían quebrado, las empresas del padre habían quebrado catastróficamente. Entonces Freud supo lo que era el hambre, supo lo que era la discriminación, pero también, de alguna u otra forma, trató de superar esa discriminación con fantasía, con el descubrimiento, con su afán de ser un descubridor, como el resto de los alemanes en Alemania eran, ¿no? Descubridores, potenciadores de un nuevo sistema. Schelling, Hegel, Beethoven, o sea, todo el mundo era alemán, todo el mundo era culto, y este mundo culto se leía en Viena. Al leer la autobiografía, que es muy corta, de Freud, se pueden descubrir ideas como estas. El proceso de dolor de él. Pero Freud también era judío. Su familia había practicado el judaísmo ortodoxo hasta unos 75 años antes del nacimiento de Freud. Después se fue dejando. Quiere decir que era una familia analítica que no dependía mucho de la práctica tradicional del judaísmo. Sin embargo, era una familia acomodada en cierto sentido, no eran precisamente pobres, pero habían conocido la pobreza. Tenían mucha afición por la lectura y por el arte. Y por supuesto que sabían lo que era la cábala, la interpretación de los sueños, el Zohar, las lecturas y las enseñanzas del Talmud, muchas veces a partir de cuentos y de sueños que se interpretan talmúdicamente, por descripciones, tal y como Freud lo hace en la interpretación de los sueños, tal y como Freud interpreta el inconsciente, sea en la primera tópica o en la segunda tópica. Freud como lector de sueños, Freud como lector del inconsciente. ¿Hasta dónde sigue siendo judío? Ese es un buen planteamiento. Es algo provocador. ¿Hasta dónde sigue siendo judío? Judíos hoy, como Derrida, nos hablan de la deconstrucción de los discursos. Judíos como Levinas nos hablan hoy de que el primer discurso que hay que leer no es el que está escrito con letras y sobre un papel, sino en el rostro de cada quien, en el rostro del otro. Y que el infinito está en el rostro, se descubre, se empieza a descubrir en el rostro. Pero que para descubrir el rostro de otro se necesita sensibilidad.
que es algo irracional. Sensibilidad. Pero que la sensibilidad se educa, paradoja. Planteamiento muy judío, igual que en Freud. Freud, como judío, descubre el peso mortal de las culturas. Las culturas occidentales destruyen, como la cultura judía. Pero la cultura occidental destruye pavorosamente, porque usa la represión. La cultura judía usa la ordenanza. La cultura alemana usa la represión. Kant, el imperativo categórico. La fuerza de la obligación. La cultura judía usa la indicación. Esto es lo que hay que hacer. Si quieres, lo haces. Si quieres, no. Israel, te doy hoy, dice Dios, en el Pentateuco, te doy hoy que elijas entre seguirme y no seguirme. Tú elige. Tú elige. Opción judía, elige. Explica tú tu mismo camino. No permites que otro te lo haga. Por eso la no esclavitud. Por eso no aceptar la represión. Justifíqueme por qué me va a castigar. Justifíqueme por qué me obliga a hacer esto. Justifíqueme. Esa es la actitud judía. Justifíqueme por qué este síntoma. Es usted mismo que lo dice. Juanito, ¿por qué usted se orina? ¿Por qué usted sueña con ratas, muchacho? El hombre de las ratas. Justifíqueme por qué usted habla de telepatía. Dígame por qué. Y eso, en Occidente, muchas veces, cuando usted dice eso, cuando usted responsabiliza a alguien de eso, de lo que está haciendo, de lo que está viviendo, usted canal. Usted estorba. Usted debe ser perseguido. Usted debe callarse. Usted debe dejar de seguir estudiando eso. Porque es poner la responsabilidad de lo que está haciendo cada quien en la boca de cada quien. Sartre, mitad judío, mitad ortodoxo, cristiano, lo sabía muy bien. Se confesó ateo, pero lo sabía muy bien el peso de la responsabilidad del judaísmo. Lo heredó perfectamente de su abuela. Perfecto. No me venga con cuentos. No es el destino, no es el otro, es usted. Y la suerte está echada. Y la puerta está cerrada, sin salida. No hay escapatoria. Conviva con el que no puede convivir, que le toca. El infierno son los otros. Usted decidió llegar aquí. El día que usted se quiso morir, el día que usted se mató, la forma en que usted vivió, lo llevaron a esto. Dígame por qué eligió lo que eligió. No le eche la culpa a los demás. Ese mismo procedimiento de pedirle a otro que se explique es el colmo de la investigación psicogenética, psicoanalítica, que al final cada paciente tiene que decir de sí mismo. Y dice Freud, y es tajante, que Ernest John, su biógrafo, lo relata sin pelos en la lengua. Y habrá pacientes que nunca querrán aceptar que ellos hicieron algo para sufrir lo que están sufriendo. Se justificarán. Dirán que no pueden llegar. Dejarán de asistir. Formarán una resistencia. Formarán una resistencia. Y esa resistencia será precisamente la negación de su catarsis, de su liberación. Será el motivo para que aparezcan problemas psicopatológicos, psiconeuróticos o psicóticos. Bueno, muy bien. Dicho esto, ¿tienen alguna pregunta? Hola. No, profe, muchas gracias. Bueno, ¿se comprendió todo? ¿Sí? Sí, todo muy claro, profe. Qué dicha. Entonces, Todo claro, profe. pregunta. La verdad que sí. Sí, qué dicha.
Entonces, digamos, bueno, si ustedes quieren leer algunos libros de Freud, yo les digo que los descarguen, ¿no? Los descarguen de las obras completas que están en PDF o que están en la web, o que ustedes tienen incluso. Como nivel introductorio, perdón, yo les recomendaría, bueno, está en el programa también señalado, ¿no? Pero, vamos, yo les recomendaría, número 1, la interpretación de los sueños. El capítulo 7, el mismo Freud lo recomendó. Leed el capítulo 7, si me queréis entender. Luego, el yo y el ello. Luego, el compendio de psicoanálisis y el esquema del psicoanálisis. El compendio de psicoanálisis, Freud lo llamó su catecismo. Y le dijo a Fritz, voy a hacer un día mi catecismo. Y como Fritz ya se había muerto, entonces le dijo a su hija, a Ana, me darían ganas de dedicárselo a Fritz, pero sé lo que los ingleses van a decir. Si un hombre le dedica a otro hombre un libro, sé lo que los malditos ingleses van a decir. Pues no se lo dedicó a Fritz, al pobre Fritz. Bien. Y también las nuevas lecciones del psicoanálisis de 1933. Sobre todo la número 31. Son como un material así como básico, ¿no? Como para que ustedes se enamoren ahí pasando los ojitos, leyendo de vez en cuando con libertad y con cariño, ¿no? Sin ninguna presión. Así es como se aprende realmente. Cuando ustedes lleven el impulso y como les lleve la lectura, como diría Kierkegaard también, ¿no? Saltando entre página y página. Solo un ingenuo cree que hay que leerse un libro de principio al final, creyendo que, decía Kierkegaard, todo lo que ha escrito el autor está bien y no hay cosas innecesarias. Saltando de vez en cuando para allá y para acá, buscando, repasando detenidamente. Bueno, preguntitas de estudio. ¿Qué es el inconsciente? ¿Cómo lo define Freud? ¿Por qué Freud dice en la segunda etapa, después de 1920, que el inconsciente está permeando, está penetrando al yo y al ello? El yo es la conciencia. Ahí en medio de la conciencia que cada uno dice, yo soy muy racional. Yo creo que claro que sí soy muy racional, psicología racional. Resulta que, dice Freud, ahí está permeándose el inconsciente. Ahí está saliendo el inconsciente. Pongamos ejemplos, ¿no? La forma en que uno ve, la forma en que uno camina, el disparate que uno dice cuando está hablando, la manera en que usted está comiendo y se le riega algo, la equivocación que tuvo, el olvido que tuvo. ¿Por qué usted deja la mascarilla en su casa y sale sin mascarilla? ¿Por qué? Ahí se refleja el inconsciente. ¿Por qué usted tiene un bolígrafo favorito y no otro? ¿O por qué usted usa bolígrafo negro o ni siquiera usa bolígrafo y todo lo escribe en computadora? ¿Cuál es la razón que hay? El inconsciente permea al consciente. Mucho más que al superyo. Al superyo también lo permea. Pero el superyo es como una herencia cultural. Y uno ve la herencia cultural como normal. En tal lugar se sienta papá, en tal lugar se sienta mamá, en tal lugar se sientan mis hermanos, en tal lugar me siento yo. Hay que ir a la universidad porque sigue después del colegio. Ese es el orden del superyo. Ese es el orden social. Ese es el orden que hay que obedecer. Pero ahí está permeado de alguna forma un poquito el inconsciente. La verdad es que no se ve, porque se acepta. Y definitivamente, el inconsciente, o sea, es inconsciente en el inconsciente. Ahí definitivamente es muy poco probable descubrir cómo funciona el inconsciente, ¿no? Pero hay mucha fuerza dando vuelta, permeando en
el yo. Luego, otra pregunta importante sería, ¿por qué la psicología fue al final llamada por Freud psicoanálisis? Y él quiso explicarla totalmente desde sus raíces. ¿Por qué? ¿Por qué ese afán? Eso se explica con la autobiografía. Bien. Bueno, mi correo electrónico hemojv@yahoo.es. hemojv@yahoo.es. Bien. Perdón, ese es el mío normal, el del correo institucional, hernán.mora, @ucr.accr. Bien. Ok. ¿Qué otra pregunta? Oye, las estoy pensando así en voz alta. Bueno, ¿por qué Freud postula? O sea, que expliquemos cómo el psicoanálisis se empeñó en la segunda etapa freudiana, de 1920 en adelante, en ser eso, psicoanálisis. Análisis del origen de la conducta. Análisis de las representaciones que representan lo representado. ¿Qué pretendía Freud con eso? Tiene que ver con hacer una ciencia. Tiene que ver con descubrir un discurso. Tiene que ver con creer que los discursos del inconsciente pueden ser conocidos por el consciente. Hay una frase muy bonita de Freud que dice, el inconsciente tiene que ser sustituido por el yo. Diario, ¿no? Uno de sus últimos libros. El inconsciente tiene que ser suprimido, sustituido por el yo, por la conciencia. Pero ves cómo se teje eso, ¿no? Eso significa el descubrimiento psicoanalítico, el hallazgo psicoanalítico. Luego, a nivel judío, el descubrimiento de los misterios, el descubrimiento de los sueños, el sentido último de las cosas, siempre el sentido último de las cosas. Eso es teoría freudiana. ¿Por qué este sueño? ¿Qué representa? Y por supuesto, la labor es interminable. Psicoanálisis interminable lo llamó Freud. Psicoanálisis inconcluso en alemán. No termina. ¿Cómo voy a terminar yo de descubrir quién soy yo realmente? ¿Por qué soñé lo que soñé? ¿Por qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Por qué quise hacerlo? ¿Y por qué este paciente se empeña en, por ejemplo, si es un paciente, en negarse a descubrirse a sí mismo? ¿Qué clase de represión maneja? Luego el planteamiento de por qué en las primeras etapas Freud se dedicó a estudiar síntomas. Respuesta, se la soplo, porque era lo primero, es lo superficial que vemos, es lo superficial que él va descubriendo. Y luego se plantea, Dios, ¿y dónde viene todo esto? ¿Cómo se originó esto? Y hay una frase muy bonita que Freud le escribió a Fritz. ¿Ah? Dice, Fritz, yo creo que el consciente debe un día explicar el inconsciente y superarlo. Y descubrir por qué el inconsciente funciona como funciona. Y establecer tipologías. Pero sepa Dios qué es el inconsciente. Es una labor interminable. Sepa Dios cómo se hace esto. Sepa Dios cómo se descubre por qué una persona sueña lo que sueña. Y alguien se fascina con ese sueño y otro padece con ese mismo sueño. Alguien soñó que volvía a la escuela y para él fue un martirio. Y el otro soñó lo mismo, pero todo feliz. ¿No? Por suerte decidió hacerse maestro. Entonces, ¿qué es esa fuerza que hay detrás? Otro problema es no olvidar que en el inconsciente, según Freud, en la segunda etapa,
las fuerzas que mueven el inconsciente no se llaman pulsiones, sino que se llaman representación de la representación que representa, ¿no? Eso es lo eso es lo que uno capta, ¿no? Que algo está representando a algo que otra cosa representa, que a su vez representa otra cosa, ¿no? O sea, es como un colado que nos llega, ¿no? Es apenas una hebrita lo que vemos. Le ponía la imagen del iceberg. El inconsciente es lo que está debajo de la superficie. El pico del iceberg es lo que siempre llamamos conciencia. Ingenuamente llamamos conciencia. Bien, chicos. Entonces, lean eso, escriban al correo si necesitan preguntarme algo. Recuerden que tenemos un WhatsApp, ¿verdad? También pueden escribir por medio del WhatsApp. Y si alguien está en el proceso de matrícula, llamémosla extraordinaria, de ampliación o de renombramiento o algo parecido, eh, no se preocupen, ¿no? Eh, entonces, eh, poco a poco, y ahí vamos. Cuando me lleguen las listas, ustedes me escriben también y ahí vamos. Y bueno, Una pregunta, ¿no? sí, señor, dime. Hola. Es que, bueno, ¿cómo está? Yo Hola. estuve desde el principio, pero no me parecía el curso hasta ahora, hasta esta semana. Entonces no Sí, sé si la primera clase lo tienen grabada o algo así. yo entiendo que sí, sino que se está subiendo, ¿no? Ah, ok. Pero sí, cuesta un poco la inscripción de los cursos. Ajá. Se lleva su tiempo. Profe, Pero, sí, una preguntita. Es que yo tengo el mismo asunto que el compañero Arturo y ando un poco perdido con la metodología del curso. Estoy entendiendo de que cada clase sincrónica va a ser un estilo de club de lectura. club de lectura. Pues, Me desorienta el término. O sea, lo que hago es como una presentación, ¿no? Presentación del tema, ¿no? Para motivarlos a que ustedes lean. Entonces, eso es. ok, Nada más. Los avisos, todos yo los paso por el correo institucional. Y los libros de referencia siempre yo lo planeo para que ustedes lo puedan encontrar en la web, ¿no? Porque cargar los documentos puede ser demasiado pesado, a veces es un problemón. Pero entonces, si ustedes lo buscan, lo descargable ya es descargable, ¿no? Universalmente descargable. Entonces, ahí cada uno nada más lo descarga. Hay ok, ediciones muy bonitas de las obras de Freud, ¿verdad? Está la de Amor Rortu, está la de López Ballesteros, en fin, ahí ustedes lo tienen. Si hablan inglés, pueden buscarlas en inglés también. Y bueno, Profe, ¿y las evaluaciones nos muy bien. fijamos en el video cuando se suba? Por cierto, bueno, las evaluaciones están señaladas, creo que al final de la cuarta. Vamos a ver. Todo está señalado en el programa. Vamos a ver. Al final de la. Alrededor de septiembre está la primera evaluación, ¿no? Ese 21 de septiembre se entrega. Yo se los estoy pasando trabajo 15 días antes, siempre 15 días antes. Y el segundo trabajo está el 23 de noviembre. Quiere decir que 15 días antes les dicto también aquí, les escribo por el correo el segundo trabajo. Y el tercer trabajo, en filosofía lo clásico, es un trabajo final escrito, un ensayo. Entonces, ustedes pueden elegir el tema, yo puedo sugerírselos, ustedes lo pueden discutir conmigo y eso sería, ¿no? Esas tres. Bueno, y está la lectura activa, que es buscar unas revistas, dos artículos de revista, resumirlos y poner los puntos positivos, aclaratorios, de conocimiento que te da el artículo y las lagunas que tiene el artículo. Y esos dos articulitos los presentas un día a finales del mes de noviembre y ya. Esas serían, entonces, tenemos 4 evaluaciones. Muchísimas gracias, profe.
Profe, yo tengo una duda Muy bien. respecto, me quedé con el tema del inconsciente y me quedó la duda, eh, para ver si Ajá. entendí bien, el inconsciente entonces no va a ser solo un elemento totalmente irracional, puede tener algún tipo de orden que no es conocible para nosotros desde la conciencia, a menos de que se haga un Exactamente. esfuerzo. Sí, o sea, si tiene un OR, es que no se puede saber nada del inconsciente, ¿no? Nada más sus manifestaciones, sus representaciones, ¿no? Entonces, no se puede decir nada de cómo es el inconsciente, eh, realmente. De cómo funciona una cosa con otra, cómo se arma un síntoma con otro, es una cuestión de psicogenética, ¿no? De psicoanálisis, explicarla. Y eso colabora mucho el paciente con sus historias clínicas, con la descripción de sus propios síntomas. ¿Por qué la describe de sus síntomas de un orden y no en otro? También eso tiene que ver con el diagnóstico. Y entonces, el inconsciente básicamente es impenetrable, ¿no? Pero la meta es llegar a conocer las leyes del inconsciente, las leyes, ¿no? Si descubrimos la ley del inconsciente, deduciendo el comportamiento de los síntomas, de las manifestaciones exteriores, sobre todo de las representaciones, entonces sí estaríamos encaminados a algo, dice Freud. Si estamos leyendo, ese es el tema. Hay que aprender a leer el texto del inconsciente. No el inconsciente, porque no se puede, sino los textos, los discursos, son muy judíos, que el inconsciente nos va diciendo. Muy bien. Muchas gracias, profe. Me queda Profe, claro. una pregunta, ¿Sí? Dylan. ¿Ah? como en qué páginas se podrían ver las clases anteriores que se grababan Se van a subir a partir de este fin de semana. en mediación. Se va a poner el enlace a mediación y ahí donde va a estar el playlist con los videos. Ajá, está bien. Ajá. Profe, y otra pregunta, es que me encontré una versión del Talmud, ¿verdad? Ajá. Y me di cuenta que es un libro extenso, no tiene como partes que serían como recomendadas, ¿no? No, ve, el Talmud son 48 tomos, ¿no? O Ujú. sea, está el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. O sea, tenemos un problema, ¿no? Son 48 tomos en uno, 72 en otro. Entonces, y está escrito en hebreo, con algunas traducciones a veces en inglés. Entonces, yo lo que les digo es, busquen de referencia Talmuds en castellano o inglés, versiones antologadas, versiones breves, ¿no? Versiones Sí, es breves. que la Y versión que eso me les ayuda encontré, bastante. la que me encontré está en inglés y tenía como 9.000 páginas, no sé, me dio miedo. Pues sí, eso es una versión corta. La versión corta. Hay Es otra más corta corta. todavía. Sí. Estamos hablando de que les llevó como 400 años hacerlo. Mm, Ajá. Y que algunos tomos tuvieron que ser salvados con la vida, ¿no? De persecuciones y esto. Bueno, muy está bien. bien, gracias. Ujú. Bueno, creo también que los vídeos se van a subir ¿cómo se llama? Al correo, al YouTube del INIF. Entonces por ahí también los pueden encontrar. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Otra cosa? Profesor Hernán, buenas tardes. Buenas, hola. Las Profe, preguntas son para que ustedes repasen, no es para que me las envíen, son para que ustedes repasen, estudien. una pregunta. Vamos en algún momento a ver lo que dice Freud de la literatura o a los personajes que analiza o las temáticas que trata literariamente, porque, por ejemplo, a mí sí me interesaría tratarlo al final, Sí, en el ensayo final. sí. Ajá, sí, claro, sí, sí, claro que sí. El tema de Dostoyevsky, por ejemplo, el tema de Leonardo da Vinci, ¿verdad? De Goethe, son muy biográficos, son análisis de autores, y sí se puede hacer, claro que sí. Y sí lo vamos a ver también.
Bueno, muy bien. ¿Qué más? Estamos teniendo problemas con la señal. Seguramente la lluvia, no sé qué. Bueno. Bueno, chicos. Entonces, estaríamos, ¿no? Muchísimas gracias por la atención. Y gracias, Gracias a por usted. toda la ayuda. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Profe, Buena muchas tarde. a ustedes. Gracias, Andrés. Gracias. Chao. Gracias, chao. Bueno, descansen. Un saludo.